Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos la segunda charla de esta segunda jornada de charlas con especialistas. Estas charlas que estamos tratando de llevar adelante desde EDA para abordar el tema del proyecto de reforma laboral y cómo afecta a nuestro trabajo, a las distintas áreas en las que nos desempeñamos como editores, pero también como trabajadores del mundo audiovisual. Hola Lau, buenas Hola de tardes. nuevo, Nos acá vemos de estamos. nuevo. Estamos con Álvaro, él es abogado laboralista, es asesor sindical. Álvaro Ruiz, gracias por estar acá, tomarte tu tiempo para venir esta tarde a hablar con nosotras. Ya estás al aire, Bien, ¿eh? sí, bueno, es un gusto que me hayan invitado porque eso es un tema de mucha actualidad y que está recorriendo distintos espacios, ¿no? Por supuesto, los espacios gremiales, los espacios de los abogados laboralistas y quienes ejercen el derecho del trabajo desde las empresas, que no es lo mismo, es decir, pueden ser especialistas, pero no son abogados laboralistas, y la sociedad en su conjunto. Lo que sucede es que pareciera que la información que, que llega o que se interpreta o la lectura de estas iniciativas en la sociedad están como pasando de largo algunas cuestiones que son fundamentales para el futuro de todos en términos de quienes viven de su trabajo, ¿no? Bien. Estas charlas las venimos empezando siempre con el mismo planteo, porque nos causa mucha gracia la retórica de las cuestiones vinculadas a las reformas que hace el gobierno. El gobierno lo llama modernización laboral. ¿Qué opinás vos del proyecto en términos generales y en términos particulares? En primer lugar, respecto del título, es bastante común que cuando se quiere esconder el verdadero sentido de, un, de una ley, por ejemplo, se le den nombres que parecen atractivos, que parecen que están como renovando algo que es indispensable porque se parte también de un presupuesto que es que toda la legislación del trabajo, de la seguridad social es antigua, tiene 50 años, tiene 70 años. La primera mentira es que sea de modernización laboral, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque no hay ningún elemento que verdaderamente en los 200 y pico de artículos que tiene para tratar el Senado, con dictamen favorable eh, ahora en febrero, no encontramos ninguno que sea un avance. Y por el contrario, lo que se advierte es un retraso notable de más de 100 años. Y digo esto no, digamos, casualmente. La primera ley de trabajo que existió en la Argentina y que fue, digamos, trabajada, un proyecto y militada por Alfredo Palacios, es de 1905 y es la Ley de Descanso Dominical. Con esta reforma que se pretende en lo que es materia de jornada de trabajo y las licencias que admiten para que el empleador disponga del tiempo de trabajo de las personas que ocupa, no está asegurado el descanso dominical. No están asegurados máximos. Se habla de un mínimo de descanso de 12 horas entre jornada y jornada, pero se habla también de que las partes, cuando hablan de las partes hablan de el trabajador y su empleador, puedan acordar cómo se pagan las horas extras, cómo se computan, por eso se hablan de bancos de horas. ¿Qué son bancos de horas? Es decir, que se tome una jornada anual, mensual, trimestral, y en la medida que no supere la forma en que se distribuyen los tiempos de trabajo esa jornada, ¿sí? Ese régimen, no habría horas extras. En realidad es la eliminación de la hora extra, porque mi empleador me podrá ocupar 12, a veces 14 horas por día durante un periodo y después me ocupa 5 o 4 horas por día o me ocupa 4 días a la semana en vez de 5 o en vez de 6, de acuerdo a sus exigencias de producción, a las situaciones, digamos, cíclicas que tienen las actividades, las más diversas, tanto de producción de servicios como de bienes. Y entonces es imposible, por un lado, que se lleve un control que permita a la persona que trabaja saber si hizo o no horas extras, pero además no van a existir en la práctica. Y esto, digo, para
salir de tecnicismos, ir digamos, descarnadamente a lo que es la vida de una persona que trabaja. Esto desorganiza la vida personal, la vida familiar, la vida social. Si yo no puedo saber si voy a tener semanas de 4 días, de 3, de 5, si no sé si voy a tener jornadas de 8, de 6 o de 12 horas, esto va a estar a disposición del empleador que resuelva de acuerdo a sus necesidades y sus exigencias de rentabilidad. Esto quiere decir que yo no tengo forma de organizar si me quiero ir a jugar al fútbol, quiero ir a una clase de gimnasia, quiero ir a la facultad a estudiar, o simplemente ocio, ¿no? Lo dijo Macri, en su momento dijo hay que aprender a vivir con la incertidumbre, hablando en términos de ley de trabajo. En esa misma línea hay que recordar que el secretario de Trabajo, empleado de Paolo Roca en Techín durante más de 30 años, cuando lo convocaron en el Congreso para discutir en la ley anterior, la ley Bases, el tema de las jornadas, él dijo, pero ¿para qué quieren una jornada más reducida? ¿Qué van a hacer con ese tiempo? Libre, sí. La verdad es que sorprende que alguien pueda ocupar ese lugar y pensar de esa manera, pero es un poco ese nuevo sentido común donde el tiempo de trabajo es ilimitado. Ya de hecho, hoy está ocurriendo, porque la gente no le alcanza con un trabajo, entonces tiene un trabajo formal y a lo mejor maneja un taxi, maneja un Uber, hace un trabajo para una plataforma, ¿no? Es decir, el pluriempleo, 2 o 3 para llegar a fin de mes o para cubrir la tarjeta. Es decir, esto es un poco en ese punto, me parece que es importante advertirlo, porque hay una cuestión que está en la base del derecho del trabajo, no en la Argentina, en el mundo, que es que las partes de un contrato de trabajo no son iguales, es una relación absolutamente asimétrica. Claro. Esa desigualdad, la única forma de compensarla es a través de la intervención de otro actor, que es el Estado, y a través de leyes y a través de lo que se llama el orden público, es decir, que haya ciertos mínimos garantizados que no permitan ser traspasados, ¿sí?, perforados en condiciones peores, y eso va evolucionando con el tiempo, obviamente, no siempre pero es igual. Además hay un doble discurso en eso, como todo está pasando en este gobierno, pero que es que frente a un discurso de libertad, en paralelo no homologan un montón de acuerdos que hay, entonces parecería que están interviniendo o no interviniendo, pero siempre haciendo peso para el otro lado. Es parte también de la falacia del discurso político del gobierno, que se expresa en el nombre que le dan a este proyecto de reforma, pero también en esto que vos señalabas, porque se insiste mucho en la libertad, en dejar a los mercados, las fuerzas del mercado, los acuerdos entre privados se tienen que arreglar entre privados. Un convenio colectivo, un acuerdo colectivo, una paritaria, como se la conoce vulgarmente, es un acuerdo entre privados. La organización sindical en representación de los trabajadores y la cámara empresaria o la empresa cuando hay acuerdos de empresa o el grupo de empleadores con el cual se negocia. Y es efectivamente lo que vos decías, es decir, los convenios no se homologan porque hay una pauta rígida que establece un techo absurdo, por otro lado, porque también parte de un presupuesto de inflación que nos está dando, aun cuando tomemos la que publica el INDEC a partir de mediciones que toman, digamos, parámetros del año 2004. Los que ahora dicen que se van a incorporar, que sería tomando otro tipo de gastos como parte de esa canasta de consumo básica, sería en relación a 2017, ¿sí? Y entonces ahí uno puede advertir que las tarifas, los servicios, el transporte, las cuestiones más elementales, el alquiler y demás, son elementos que han cambiado totalmente en relación a cómo repercuten o cómo impactan en los ingresos. Entonces, cuando uno va a los productos alimenticios, las bebidas gaseosas o no alcohólicas, ahí también advierte que los porcentajes o las tasas
de aumento superan a veces en el doble de lo que aparece como el índice de precio al consumidor. Sí, yo lo que quería agregar antes es que a veces me da la sensación de que esas son propuestas de gente que nunca trabajó, ¿viste? Porque en el trabajo uno va de lunes a viernes o de lunes a sábado y hay distinta intensidad de laburo, ¿no? Entonces uno trabaja en una oficina, en una obra en construcción, en un canal de televisión, en un estudio jurídico, y hay días que tenés mucho trabajo, días que tenés menos y te sirve para organizar otra cosa. Esto de decirte hoy vamos a estar 14 horas porque como si mi salud, no, o sea, no solo mi tiempo, sino como si el régimen de 7 horas o de 8 horas o de 6 horas fuera salido del azar y no de analizar que la salud del trabajador se ve beneficiada por trabajar una jornada controlada. Digo, también desaparece como el ámbito de trabajo en el mismo trabajo si cada vez que estás en el trabajo estás trabajando al 100% de lo que necesita. Entonces digo, de lo que necesita quien te demanda. Entonces digo, también hay algo de una propuesta de alguien que, no sé, que nunca trabajó y que tiene como una idea o un imaginario de que el empleado tiene que estar todo el tiempo trabajando porque te paga, cada minuto del trabajador cuesta una moneda que va bajando. Porque si no lo estás estafando. Y es muy difícil también discutir en esos términos, ¿no? Entonces viene muy bien que vos lo puedas expresar de esta manera como para derribar un poco también ese... Voy a tomar 3 cosas en relación a lo que vos decís. Esto último, de la ignorancia de quienes pareciera que legislan, que no es así, lo voy a tratar de explicar específicamente porque está en la intencionalidad y además en quiénes son los redactores de esta reforma. Uh-huh. Pero vamos a lo otro. En el mundo occidental, al menos, hay una tendencia, eso es modernidad, a reducir la jornada y la semana de trabajo. La Argentina, dentro del contexto latinoamericano, es uno de los países que tiene la jornada máxima más alta, que se remonta a 1933. Nadie acusa a esa ley de 1933, que en su momento recogía lo que la OIT señalaba desde el convenio número 1 de 1919, es decir, 48 horas semanales, ¿sí?, que implicaban un reparto del tiempo de trabajo, ¿sí?, 8 horas diarias, 8 horas para el descanso y 8 horas para la actividad social o para el esparcimiento, ¿no? Es decir, ahí no hay antigüedad, ahí nadie acusa de que eso es viejo. Pero también algo que vos señalabas, ¿cómo impacta en la salud de las personas? Jornadas extenuantes, el estrés que exige el hecho de estar condicionado, y más aún en un futuro, si esto se sanciona, que pueda ser totalmente imprevisible para cualquiera de nosotros saber cuál es la demanda que mi empleador va a hacer de mi disponibilidad laboral. Pero además, hay otro aspecto de la salud psicofísica que la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud, habla en 3 planos, ¿no? Es decir, el psíquico, físico, pero también el social, si así lo entiende. Pero aquí se agrega el riesgo del trabajo. Las jornadas extenuantes, las jornadas de mucha intensidad en cuanto a la demanda que exige de aquel que la desempeña, los riesgos propios, que son diferentes según el tipo de trabajo que uno realice, también está comprobado en el mundo que a mayor jornada de trabajo es mayor el índice de siniestralidad laboral. Es decir, que aquí hay distintos puntos. Ahora, voy entonces a lo último que vos señalabas. No hay ignorancia, hay una deliberada decisión de descomponer el edificio entero del derecho del trabajo. Esta reforma solo podría ser pensada o concebida en una dictadura o en un gobierno que hubiera ganado por el 75% de los votos y decide hacer una reforma constitucional e incorpora todas estas, reformas peyorativas, ¿sí?, que retrotraen la situación de trabajo a través de un marco constitucional. Y aún así,
estando los convenios de derechos humanos que ha suscrito la Argentina y que lo obligan y que está incluido, es decir, la Constitución se integra a través de la reforma de 1994, se integra con esos otros y con los convenios de la OIT, aún así sería impensado, porque aquí se cambia el eje. Todo el derecho del trabajo gira a través de la persona que trabaja. Es sujeto de preferente tutela, lo ha dicho la Corte Suprema de la Nación en una cantidad de fallos. Este lugar hoy lo ocupa el empresario en ese proyecto, pero no es por ignorancia. Los que escribieron estos son, en general, los abogados que forman parte de los estudios de las multinacionales y las grandes corporaciones, que son las únicas que en definitiva se van a beneficiar realmente, porque el pequeño y mediano empresario a lo mejor encuentra un vuelto en esto, una ventaja de coyuntura, pero a corto plazo el salario pisado, las condiciones precarizadas de trabajo, la expulsión del mundo del trabajo, del mundo formal, de una gran cantidad de personas, va a afectar el consumo y esa pequeña y mediana empresa básicamente vive del mercado interno, con lo cual a la recesión que ya se nota se va a agudizar. Entonces no existe por ese lado. Pero quiero apuntarles algo que me parece que también es importante, porque muchos, creo que con razón, comparan un poco esto con la reforma, que no fue tan profunda, aunque fue brutal también, y brutal de anterior, la de 1976, de la dictadura cívico-militar, que fue en el mes de abril se reformaron más de 140 artículos, o se derogaron un par de ellos, de 312 que tenía, o 303 que tenía la Ley de Contrato de Trabajo, que había sido sancionada en 1974. Nadie se hizo cargo de la paternidad de esa reforma. Tampoco encontramos los padres y madres de las reformas de los 90, porque se ocultan. Quienes hemos tenido la suerte o la oportunidad de participar en la elaboración de proyectos de ley, en algunos casos con leyes que efectivamente se sancionaron, orgullosamente decimos que hemos sido parte de ese equipo, que hemos participado. Digamos, acá, salvo alguno, ¿sí? No aparecen, pero nosotros conocemos quiénes son y le conocemos la letra, y si le conocemos la letra, los que hicieron las reformas del 76 o del 90, que son los mismos. A lo mejor no son los mismos físicamente por un tema de edades. ¿Sí? Sí, pero en algunos casos, en algunos casos son los mismos. Y aparte en este caso dijeron públicamente 4 personas. ¿No? Sí, decían que eran 4 personas. Pero viene. Digo, también es complejísimo. Las reformas que se instalaron en el 76 aparecieron a menos de 2 semanas del golpe. Es imposible hacer una reforma de ese tipo. Esta está hecha a la medida de las cuestiones que quieren cambiar de lo que ha venido siendo las respuestas judiciales a los abusos de empleadores. Es decir, cuando uno ve ciertos detalles que hay en esta reforma, está claro que son los mismos argumentos que usan esos estudios para defender a esas grandes empresas en los abusos, por ejemplo, en el fraude laboral, en la disimulación de una relación de empleo, en los que se llaman factureros en el ámbito del trabajo periodístico, o el trabajo en las radios, o el trabajo en la televisión, y con una gran agravante que esta reforma se propone también de la derogación de estatutos que son emblemáticos, como el del periodista. Sí. Ahora, con esto te cierro, es curioso que haya pocos periodistas que estén reclamando por su estatuto. Cuando hablamos de que hay una anomia en la sociedad, cuando hablamos de que hay una suerte de resignación o falta de reacción, cuando pretendemos los dirigentes sindicales que tengan una actitud, miremos también un poquito estos costados, estos bordes de sectores que vienen siendo perjudicados por este tipo de políticas de deslaboralización. Cuando hay crisis, ¿verdad? Que me dejaste picando un poco cuando hablas de la corte, de los juicios. ¿Qué hacemos con el tema de si soy el abogado del diablo es ustedes porque van a perder el kiosquito de los juicios laborales? Mira, el tema
digamos, de la industria del juicio. Exactamente. Que yo más de una vez dije, bueno, denos una silla en la Unión Industrial, porque en definitiva, si también somos industriales, debemos tener un espacio, ¿no? Si Funes de Rioja, sin ser empresario, fue presidente de la Unión Industrial, es como si yo fuera secretario general de la CGT, ¿no? Es un poco absurdo. Te voy a dar un dato. La cantidad de juicios que existen hoy, y es un dato que a lo mejor lo han escuchado de otros laboralistas, porque son temas que hemos ido investigando, representan menos del 2% de las personas que estarían en condiciones de reclamar por sus derechos, ya sea porque no se le reconoce la relación laboral, ya sea porque se disimula parte de su remuneración o de su tiempo de trabajo. Ustedes sabrán que, por ejemplo, los trabajadores gastronómicos, ¿sí?, hoteles, sobre todo restaurantes, bares, tienen en general recibos que dicen media jornada y trabajan 12 o 14 horas. Es decir, media jornada se paga por recibo y todo el resto se paga por afuera. Ese trabajador tendría derecho a hacer un juicio. Y si vos consultás a algunos de los que trabajan en esto, vas a ver que no lo hacen. No lo hacen porque además tratan de no tener un conflicto que les haga perder su empleo, porque es un momento difícil para sostenerse. Pero esa industria del juicio es un invento. Como es un invento que el 70% de lo que resulta de un juicio se lo lleve su abogado o abogada, porque no existe. Y es más, en la reforma del año 76, Héctor Recalde, que fue un maestro para todos los laboralistas, que tuve la suerte de conocer y trabajar junto a él en muchos casos y muchos temas, decía de la reforma del gobierno cívico-militar que había un solo artículo de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo que defendía al trabajador, pero lo defendía a su abogado porque establecía que los honorarios, ¿sí?, es decir, que el resultado del juicio no lo podía cobrar el abogado por su cliente, sino tenía que cobrarlo el trabajador directamente. Cosa que me parece perfecto y que todavía se mantiene, pero no existe ninguno de los otros fueros. Si yo te defiendo a vos en un tema comercial, yo tengo un poder para cobrar, conciliar, arreglar y demás, y después pagarte, ¿sí? Si es en temas civiles, lo mismo. Entonces, nosotros no tenemos posibilidad de cobrar nada que no sea aquello que esté acordado con el cliente o que fije las sentencias. Pero si el problema se reduce a eso, a la litigiosidad, también es mentiroso este proyecto, porque dice que es para traer certeza. La redacción, pues la técnica legislativa es bastante mala, pero además avanza sobre concepciones que están muy asentadas en los tribunales de trabajo, en la doctrina, digamos, iuslaboralista. Con lo cual, lo que va a haber es una explosión de reclamos de distinto tipo que van a tener que ver justamente con todas las fisuras. Digamos, esto lo había dicho Cintia en su momento. ¿Te acuerdas el apellido? Vención. La tuvimos también de la Asociación de Abogados Laboralistas. Sí. Que algo que no se tiene en cuenta es que, corregime porque yo de abogacía no sé nada, pero que lo que se acordó, los acuerdos internacionales en la legislación argentina quedan por encima de la ley nacional. Entonces, si vamos a tener una ley que va muy en contra de eso, va a aumentar la litigiosidad. En función de ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Esto es correcto. Perdón, el problema es el siguiente. Digo, para que a lo mejor la audiencia, que no tiene por qué saber de derecho, obviamente, tenga un poco. En la construcción del ordenamiento jurídico del derecho argentino se integra también con los tratados de derechos humanos y con algunos que tienen el mismo rango que la Constitución. Son aquellos que han sido mencionados específicamente en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Pero todos los tratados suscritos por la Argentina tienen un valor supralegal, es decir, están un escalón por debajo del rango constitucional y un escalón por encima de la ley. Pero además hay un viejo tratado, que es el Convenio sobre el Derecho de los Tratados, que es de Viena de 1962, que establece la obligación de los estados de
adecuar su normativa interna en el respeto de los convenios. Es decir, yo no me puedo escudar en una ley, corrámonos del trabajo para que esto sea más claro, en cualquier materia. No me puedo apartar de algo que yo he suscrito y me he obligado como Estado a respetar, por ejemplo, en derechos sociales, derechos humanos, ¿sí?, con una ley, invocando que hay una ley interna del país, ¿sí?, o incluso de una provincia, porque el Estado argentino, sea unitario o federal, a los efectos de los tratados internacionales, el responsable es el Estado Nacional. Entonces, ahora, esto no nos debe hacer perder de vista que cualquier lucha de tipo judicial en la Argentina dura años, 5, 7 años, en el medio te llevaron puesto. Entonces, la importancia que entiendo tiene este tema para defenderlo en las calles también, porque ese es el espacio público donde deben ser ocupados, por supuesto, por los principales actores que son los sindicatos, sus dirigencias, sus militantes, sus representantes de todos los niveles, y también por la sociedad en su conjunto, porque la mayor parte de la gente trabaja. Y hay algo también que es falaz, que se dice bastante, uno lo ve en programas de televisión o en declaraciones públicas de legisladores de la Libertad Avanza o de otros sectores, que dicen, bueno, pero hoy hay un 50% de gente que está en la informalidad. Sí, pero que esté en la informalidad no quiere decir que no tenga derechos. Es decir, una cosa es que yo tengo mayor dificultad para ejercer el derecho que una ley laboral me da, porque mi empleador no me registró. Y otra cosa es que no tenga el derecho de reclamarlo. Esas personas tienen derecho. Entonces hay una responsabilidad del Estado y del gobierno, obviamente, en los controles que tiene que hacer para que esa marginalidad no tenga. Porque si nosotros pensáramos que la forma de que haya empleo es quitarle derechos a los que hoy los tienen reconocidos, para equipararlos con aquellos que tienen derechos pero no lo tienen reconocido, la verdad es que es una equiparación hacia abajo. Primero que es inconstitucional, pero independientemente de esto, que sería un tecnicismo, es utópico, no existe. Y cuando yo digo esto, no es que lo diga mirando hacia el futuro y previendo qué va a pasar, sino lo miro hacia atrás. Nosotros tenemos una cantidad de momentos, de etapas de la Argentina, que vivieron políticas similares a esta. La tenemos en el derrocamiento de Perón en el 55, esos 2 años de la revolución llamada Libertadora, que nos hizo ingresar al Fondo Monetario Internacional. Todos esos créditos, todo lo que sucedió en ese tiempo llevó con políticas similares a esta a una misma, a un mismo lugar, que es la pérdida de la industria nacional, la destrucción de las empresas, la destrucción de empleo. Volvió a suceder, sí, con Martínez de Hoz. Si uno lee la carta de Rodolfo Walsh a la Junta de Comandantes del 24 de marzo de 1977, hay un detalle de lo que viene sucediendo, de lo cual ha sido la transferencia de ingresos en el periodo de un año. Si uno ve lo que pasó en el menemismo, también encuentra estas mismas cosas y este mismo resultado. Teníamos una desocupación del 5,3% y en el año 1989, estoy hablando, plena hiper de Alfonsín, y llegamos a tener un 21,2% de desocupación abierta, más otro 20% de subocupación, que implica digamos, la ocupación en un tiempo insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Se repitió con Macri, se repitió también en una parte con la Alianza, con De la Rúa, que también lo llevó a Cavallo, la tuvo a Bullrich, a Patricia Bullrich en el Ministerio de Trabajo, y nos está ocurriendo ahora. 22.000 empresas desaparecieron en estos 2 años y pico. Lo que pasa es que ahora no está claro cuál es el número de desocupación, ¿no? Porque el número ya superó los 2 dígitos, está en 10.4. Pero como no cuentan los monotributistas... Claro, bueno, esta es otra mentira, el cambio de la estructura del empleo. Claro. Entonces, el monotributista, cuando vos encontrás a un colega periodista que hace notas y factura,
cuando tiene, por el Estatuto del Periodista, dadas todas las condiciones para que se entienda que hay una relación de empleo, ese es un monotributista, ¿sí? ¿Sí? Pero hay otros que están expulsados también hacia ese sector que están en la informalidad absoluta, porque en definitiva, esto es una opinión, el proyecto se encarna en la búsqueda de la desestructuración del trabajo formal, no solo para darle una mayor capacidad y disciplinamiento a los empleadores y sobre todo a los grupos concentrados, sino para destruir al sindicalismo. Este es el objetivo, porque el sindicalismo argentino tiene algunas particularidades que los distinguen en el conjunto de los países de Latinoamérica, pero también respecto a los sindicatos europeos. Básicamente 3 cosas de eso. El sindicalismo tiene un poder de concentración en la representación, un poder en la negociación que está ligado a esto y a la posibilidad de, como con sindicatos de actividad, negociar convenios de actividad, más allá que pueda articular con otros convenios a niveles inferiores, y una capacidad de conflicto que le da todo esto. Y para que se entienda, sin conflicto, llámese huelga, medidas de acción legítima sindical, cualquiera de los mecanismos que, además de tener tutela constitucional, son parte elemental de la libertad sindical. Sin la posibilidad del conflicto, no hay fortaleza alguna que pueda llevarse al terreno de la negociación. No es que acá todo el mundo esté de huelga, porque hay una tradición de negociación, pero en determinados momentos, cuando las posiciones patronales son intransigentes o cuando se cierra la chance de esa mesa de diálogo, la única forma de moverla es a través del conflicto, es decir, de causarle un daño, porque así está definido, digamos, la huelga es una forma de causar un daño en la ganancia o en la expectativa de ganancia o en el desarrollo de la actividad al sector empresario. Y esto es lo que empieza a buscar un espacio de balance, porque no se vive en la conflictividad. El conflicto está subyacente a las relaciones de trabajo y al sistema de relaciones de trabajo y se recompone a través de distintos mecanismos, la negociación es uno. Claro, y este proyecto de ley recorta en un montón de aspectos la posibilidad de ejercer esos derechos de reclamo cuando te limita quién puede y no ser delegado o delegada, cómo tenés que pedir permiso para hacer una asamblea o cómo tenés que manejar ante una huelga. Yo pensaba recién cuando él decía lo del daño y que esto es cíclico, que pasa todo el tiempo. Me acuerdo en los 90 cuando también estaba la flexibilización en boca de todos, que todo el mundo decía, acá en Argentina todo el mundo hace paro y en China cuando reclaman trabajan el doble, ¿no? Y digo, que encima es peor, porque producís el doble, gastás un montón de recursos, la empresa no puede venderlo. Hay miles de formas. En realidad, lo que toma muchas veces de ejemplo es Japón. Japón, ahí va. Es decir, en China muchas veces dicen, bueno, en China no tienen derechos laborales, bueno, pero se ha sacado a 40 China. millones de personas de la pobreza. No es porque yo tome de modelo el sistema chino, sino simplemente para distinguir algunas cosas. En Japón, cuando dicen esa medida de fuerza de trabajar más, es porque no tienen, es decir, su trabajo es como hacen las terminales automotrices, lo que se llama just in time, es decir, se trabaja lo necesario, se busca que las que son proveedoras, por ejemplo las autopartistas, trabajen en espejo, es decir, cuando no quiero tener stock, el stock no me sirve, me genera gastos, entonces cuando hay mucha producción necesito que produzca. Estas medidas de fuerzas en Japón, que siempre han sido distinguidas por esa característica, parece un poco absurda para nosotros porque la huelga es no trabajar, es que si vos lo recargás en cuanto a sus previsiones de estoquear, sí, le está causando un daño. Prima. En definitiva, es el daño. Ahora, yo si tuviera que definir de algún modo hacia dónde se apunta con todas, más allá de los nombres, la modernización, la ley bases, ¿qué es lo que se pretende en materia de regulaciones del sistema de relaciones de trabajo? Te diría que desde el DNU 70-2023, que todavía está dando vuelta en la Corte, pero que ha sido declarado inconstitucional y está suspendido el título cuarto, que era el de reforma laboral, del cual
hay muchas normas en esta de modernización que son textuales a aquellas otras. Ese entró una semana, 2 semanas después de que asumiera el gobierno, sí, 10 el 23 días. de diciembre. Sí. Después, en la ley bases, ¿sí?, que incorpora también un capítulo o un título a un proyecto que venía sin incluirlo, el tema laboral. Es un favor que le hacen los radicales, pero es un flaco favor que se hacen a su tradición, que no ha sido tan reaccionaria y antipopular y antiobrera. Y ahora con esta. Acá hay un proceso en el cual se pretende deslaboralizar las relaciones de trabajo y desindicalizarlas. Y esto va en línea con un proyecto de desindustrialización, porque no lo he escuchado hablar una sola vez a Milei en ningún lado, ni siquiera en la Unión Industrial, de industria, ni de producción. Entonces, la primarización de la economía argentina ya ha tenido otras experiencias similares, con costos también similares, y donde siempre el ajuste fiscal y el ajuste laboral han sido requisitos para sostener, y la represión, obviamente, y la represión. Ahora, cuando vos mirás con un poco más de detenimiento esto que yo señalo, vos decías, las asambleas para hacerlas dentro o fuera de la empresa tienen que tener autorización del empleador. La locura. Se deja en claro que la asamblea, el tiempo que ocupen, no se paga salarios. Se restringe la protección sindical o el fuero sindical, como muchas veces se llama, es decir, la protección al delegado titular o a los titulares de las comisiones directivas, y no a ningún otro rol o representación gremial, que las hay, como por ejemplo los paritarios, ¿sí?, que también están expuestos porque esos fueros especiales no es para hacerlos distintos al resto, sino porque su función los expone a recriminaciones o venganzas de parte del empleador cuando afectan sus intereses. Y también en materia de acción directa, de huelga, repiten, el del DNU 70, repiten otro DNU, el 340, que con la excusa de regular la marina mercante incorpora sobre el tema de huelga, que son servicios esenciales y que son servicios, ¿no?, de trascendentes o de importancia trascendental. En los primeros exige el 75% de guardia mínima para hacer una huelga. En los segundos el 50%. Yo digo, una huelga exitosa, no hablo de un paro general, una huelga exitosa es una huelga que llevó a la adhesión del 60, 65, 70%, podés sentirte como dirigente sindical más que contento. Si es mayor, mejor. Ahora, si yo tengo que asegurar que el 75% siga trabajando, tengo que tener la suerte de que en ese porcentaje teórico que podía adherir estaba el C25, y además con el 25 que haga huelga, además de la libertad para el sindicato por empresa, ¿no? O sea, bueno, que ese es otro. Ahí hay dos puntos que son fundamentales. Acá se habilita el sindicato por empresa. ¿Cómo es? Voy a tratar de hablarlo en términos sencillos para que se entienda, pero es un poco técnico. ¿Cómo está organizado el sindicalismo en la Argentina? Básicamente, no hay un unicato, como algunos dicen, al estilo fascista de Mussolini. Lo que hay es, uno puede constituir tantos sindicatos como quiera, de actividad, de profesión, de categoría, de empresa. Al sindicato más representativo se le otorga la personería gremial, y esto le da en exclusividad la representación de los intereses de todos los trabajadores afiliados y no afiliados, la representación también para la negociación colectiva y la posibilidad de tener obras sociales y también ser consultados por el gobierno de turno, por el Estado, como factores, y la de designar delegados, ¿sí? Es decir, los delegados de personal los votan todos, afiliados y no afiliados, pero el candidato tiene que estar afiliado a la organización, y es correcto porque tiene que haber una disciplina dentro de la organización sindical. Cuando uno quiere hacer un sindicato de empresa, lo puede hacer.
hoy con la legislación que tenemos. Pero para obtener la personería gremial, es decir, esta mayor potencia, digamos, como sindicato, solo puede en la medida que no haya un sindicato de actividad que comprenda en su representación a esa empresa en particular. ¿Soy claro en lo que digo? Bueno, ahora se está diciendo en esta reforma que los sindicatos de empresa van a poder obtener la personería gremial cotejando simplemente la afiliación entre el sindicato de actividad que comprende a la empresa y los afiliados que el sindicato de empresa tenga. ¿A ustedes les parece que es muy difícil, por ejemplo, para Clarín, para Telecom, digamos, para tomar alguno, armarse un sindicato de empresa y de golpe darle ventajas relativas X por un tiempo? Por un tiempo, Claro. claro. Y entonces desplazar, qué sé yo, a Foetra, que está por un lado, al Salsay, que está por el otro, a Cipreva, que tiene en la parte de prensa. La experiencia en Latinoamérica es que el 80% son sindicatos de empresa. En México, aunque tenía un sistema muy amplio de representación originalmente, se fue fragmentando ese mosaico. Y son sindicatos amarillos en general. ¿Qué son esos? No que sean de Macri, sino que son sindicatos que son financiados, acompañados en todo por las empresas. Y entonces son representantes de las empresas frente a los trabajadores, no de los trabajadores frente a las empresas. Esto también es parte de la fragmentación que se busca, porque esa larga tradición que el sindicalismo argentino tiene, de lucha, de representación fuerte, de identificación con el peronismo también, que es otro, creo que es otro de los objetivos, más allá de las dificultades y las crisis internas que el peronismo vive, es otro de los objetivos que tienen en el menú. Sí, borrarlos de un plumazo. Yo no soy peronista, pero es evidente que esa es la intención. Dicen que es como el tango, que siempre te espera. El peronismo te espera. El peronismo ¿no? te espera, Entonces ya me lo han es dicho. cuestión de nada más que pase un poco y que Ya me lo han Se, dicho, ya me se lo ve a han las dicho. claras que es un proyecto ante todo ideológico, un poco de lo que hablaba Horacio antes y que también vos mencionaste, que es un proyecto que no beneficia a todo el empresariado. Le Sí. trae, yo siempre pienso lo difícil que debe ser para una empresa que tiene 50, 60 empleados, tener que negociar con cada uno, tener que ponerse a discutir en la base al criterio que tenga el empleado, porque Claro. ya no tiene ese respaldo de homogeneización que le proveía un sindicato para ordenarle un poco la planta. Digo, no creo que, bueno, hay pruebas, ¿no? Lo dice la gente que está en contacto, pero a mí en principio se me ocurre que no todo el mundo les favorece, como vos bien mencionabas, les favorece a esas grandes multinacionales, que también vienen favorecidas por una cuestión de no gravamen, mucha gente, muchos intereses detrás de beneficiarles en la cuestión impositiva también. Y se nota también porque han agarrado, y vos mencionabas al Estatuto del Periodista, pero también al universo audiovisual, como fusible para dar esta discusión. El trabajador modelo ahora es el trabajador de uberizado, ¿no? El trabajador que es su propio jefe. Entonces, bueno, ahí agarran un modelo que a simple vista uno piensa el trabajador de Uber debería tener una relación de dependencia, pero después hablas con laboralistas y te dicen me faltan algunas patas del trabajo en relación de dependencia para definirlo como empleado de Rappi. No. Bueno, es un buen espejo donde... Mirá, la ley de contrato de trabajo tal cual está, puede captar, comprender, abarcar cualquiera de estos fenómenos. Lo que no quiero decir que no pueda haber actualizaciones de ciertas normas que mejoren esa captación del fenómeno laboral. Ahora, vos fíjate, Uber es la empresa de taxis o de automóviles de alquiler más grande del mundo, no tiene un solo vehículo. No tiene un solo vehículo. La reforma laboral define la relación del trabajo en plataformas como la relación que se establece entre el usuario, es decir, vos que pedís las papas fritas, y el mensajero que lleva, ¿sí? O el rider que te está llevando lo que vos pediste. Entonces, y se corre. Pero lo define la ley de trabajo. Entonces lo saca fuera del sistema. Ahora, yo quiero decirles algo. El sistema de plataformas es una forma de organizar y dirigir el trabajo, no define al trabajo en sí.
cualquier trabajo que te puedas imaginar puede ser organizado de esa manera y de hecho se está empezando a organizar. Bueno, eso te iba a decir. Nosotros tenemos ahora una práctica muy extendida. Una empresa, en general extranjera, contrata o, bueno, hace contacto con editores y con influencers o empresas de cualquier otro país que necesitan los servicios de edición. Entonces los ponen en el medio. El editor tiene que estar todo el tiempo negociando con ese cliente, pero cobra a través de la plataforma. Además, los horarios también están fijados por la plataforma. El horario los honorarios, el horario de trabajo, las reglas internas de la empresa, lo que podés y no podés hacer. Ahora, yo te digo, por ejemplo, hay otra situación de trabajo, digo, a lo mejor para la audiencia esto resulte más claro todavía. El trabajador de la construcción, que ya por hecho es un trabajador muy flexibilizado por un estatuto que era horrible cuando lo sacó en la dictadura de Onganía, fue más horrible con Martínez de Oz, que lo modificó y que todavía sigue vigente, y que tiene un fondo de cese laboral y otras cosas desreguladoras respecto de la protección del trabajo. Pero hoy yo podría organizar el trabajo de mi empresa constructora a través de una plataforma y entonces decirle que vos vas a tal obra, tenés que cubrir tal cosa, tenés que hacer tal cosa, te presentaste en tal lado. Es decir, todo eso a través de una aplicación en un teléfono. Es decir, lo que materialmente el trabajo está. Materialmente, entonces, cuando vos lo sacás por definición, que si hay una plataforma en el medio no hay trabajo dependiente, estás ya, por un lado, poniendo en riesgo de litigiosidad, de lo que hablábamos antes, porque habrá infinidad. Pero más allá de la litigiosidad, que en definitiva siempre es poca, porque ese 2% que yo te decía se repite y se va a repetir en el futuro respecto de quienes tienen derecho a reclamar y quienes lo hacen. Si no, yo tendría mi propia radio y televisión, ya me hubiera hecho rico, si reclamaran todos los que tienen que reclamar. Lo que quiero decir con esto es que hay una desprotección, hay una deslaboralización de la relación de empleo. En la ley Bases se incorporó, con un eufemismo que es hasta, digamos, bizarro, el tema de los trabajadores independientes, con colaboradores también independientes, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es alguien que se emplea, que puede traer hasta tres, para que trabajen con él para un empresario, pero ese empresario no tiene relación de empleo con ese, ni con los que colaboran con él. Entonces, es el camino del fraude. Pero ahora esto se amplía en la reforma porque se habilitan otras, incluso en los espacios de transporte, de fletes y demás, se mencionan específicamente. Y lo peor de todo es que hay la ley de contrato de trabajo fue pensada en su momento con dispositivos antifraude. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la experiencia recogida tanto en la práctica laboral, en los tribunales, en la doctrina, es que determinadas situaciones generaban o discriminaciones, por ejemplo, el embarazo de una mujer. ¿Qué es el presumir que un despido es por embarazo y encarecerlo? O prohibirlo durante un periodo determinado si es que notificó. Es saber que normalmente, aunque esto también es curioso porque nadie nace de gajo, ¿no? Es decir, que nació de alguien, pero que los empleadores discriminen, entonces si saben que está embarazada, si no avisaste a tiempo, por ahí. Entonces generan esos dispositivos. Del mismo modo que la firma en blanco, que se admite en otros ámbitos del derecho y no en laboral, se puede probar de cualquier forma que hay una firma en blanco para protegerlo. Todos estos dispositivos antifraudes, uno de los más importantes era la presunción de la existencia de la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona demuestra que prestó servicio para una organización ajena, en principio la ley dice hay un contrato de trabajo, salvo que el beneficiario de ese trabajo demuestre que se debe a razones objetivas distintas, a la naturaleza del vínculo que había entre estas personas y demás. Esto la ley Bases comenzó a romperlo ya, modificando un par de artículos de la ley, entre ellos este en particular, que es el artículo 23. Y entonces dijo que había que acreditar y que si había facturas o transferencias de pago electrónico, ya eso en principio hacía caer la presunción.
En la reforma actual, la que se propone, todavía dan una vuelta de tuerca más y dicen, enuncian esa presunción cuando hay un servicio en relación de dependencia. Entonces digo yo, ¿para qué necesito la presunción de que hay una relación de dependencia si yo tengo que demostrar que es dependiente de la prestación que hago? ¿Se entiende el sentido? Entonces, hay todo un andamiaje de normas, tanto del plano individual como del colectivo, que confluyen en un mismo sentido, que yo lo trato de sintetizar en esto de deslaboralizar las relaciones de trabajo y desindicalizarlas, es decir, dejar un universo cada vez mayor fuera de cualquier tutela legal, pero también de posibles tutelas gremiales. ¿Sí? Porque dividir para dejarlo, entonces, que quede un pequeño espacio, y ese pequeño espacio además los debilita. Y les agrego algo, porque que no es, dos cosas yo les agregaría que me parecen que son importantes. Una tiene que ver con la reducción de los aportes, las contribuciones patronales a las obras sociales, que ya están en crisis, del 6 al 5%. Es otra forma de financiar que está acompañado con el hecho de que vos puedas, como sindicato, recurrir al descuento por nómina de la cuota sindical solo si el empleador quiere, ¿sí? Y solo si el empleado dice que sí. Y podrían decir que sí en un momento y decir que no en otro. Ambos o uno, y ya no cobrás por nómina. Así que esto desfinancia. Pero se crea un fondo de asistencia laboral, según esta reforma, que no hay que confundirlo con el fondo de cese laboral, que es el sistema para pagar indemnizaciones, es decir, el cambiar por la protección del despido arbitrario. Este fondo de asistencia laboral se va a formar con un 3% de contribución patronal, y los empleadores pueden recurrir a ese fondo para pagar las indemnizaciones de la personal que despida. Primero, que es monstruoso la caja que arman, ¿sí? Que va a estar administrado por privados y regulado por la Comisión de Valores, ¿sí? Imagínate, cerca de 12, 13 millones de trabajadores, ¿sí? Son un salario promedio, el 3%. Pero aquí está la otra cosa. Ese 3% no sale del bolsillo del empleador como una nueva impuesto indirecto, dirían ellos, sino que lo detraen de la seguridad social. Le reducen 3% del aporte que hoy va al ANSES para jubilaciones y pensiones y lo mandan a ese fondo de asistencia laboral. Es decir, que los empleadores no les sale un peso más y se arman un fondo que van a aprovechar algunos vivos, obviamente, para administrarlo y para hacer la timba financiera. Claro. Mientras tanto, se desfinancia un sector que está en crisis. Discapacidad. Y que está en crisis. Claro. Y esto trae, y con esto te cierro, trae otra cuestión. No va a haber costo para el despido, entonces va a ser muy fácil. Eso te iba a decir, yo tengo empleado de 10 años. Tengo empleado de 10 años, se lo pago con el fondo ese salario y contrato a otro que tengo ahora, más flexible, con las nuevas normas. Y la forma, ¿no? O sea, lo podés despedir, le podés pagar la indemnización en cuotas. Eso es otra cuestión para las pequeñas empresas. Y las también multas por trabajo no registrado no corren más. Y además no hay penalización. Pero esto que yo señalaba del Fondo de Asistencia Laboral tiene particular importancia, no solo porque se genera un negocio. Cuando se crea las AFJP, fue un mercado de capitales. Con las aseguradoras de riesgo de trabajo fue un mercado de capitales. Negocio de inversión. Y cuando se desarman las AFJP, es decir, las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, lo que se descubre es que tenían como costo de operativo como un 35%, que tenían acciones de empresas pagadas a valor oro, no tenía, así que había desviación. Después, el boomerang de eso fue que el Estado al estatizar, se quedó con esas acciones y ahí se generó mucho ruido en empresas grandes donde aparecían directores del Estado. Pero lo que yo le señalo con esto es que esta gente que decida desprenderse de un trabajador no tiene costo alguno, claro, de nada, y lo que va a hacer es
tomar de un fondo que en principio está integrado con recursos que antes iban a la seguridad social. Y les agrego algo, si el empleador quebrara, se insolventara, no es que, porque ahí podría tener un sentido un fondo de ese tipo, quizás, diciendo, bueno, para el empleador hacemos un fondo para las empresas que están en quiebra. Y no te indemnizan. Sin embargo, lo que dice este proyecto es que todo lo que haya ahí de ese empleador va a ir al juez de la quiebra y como una regla de oro del régimen de quiebra, el patrimonio del deudor es el patrimonio común de todos los acreedores. Quiere decir que en lugar, que ni siquiera en ese caso, los trabajadores que quedaron afectados por la quiebra van a poder tener una ventaja. Primero le cubren al acreedor, digamos. No, va a ir a la quiebra para que se distribuya entre todos. Ah, ok. No entre los trabajadores. Claro. Entonces, los acreedores también. Quiero decir, hay, digamos, no hay una sola norma que favorezca a los trabajadores, atrasa muchísimo por lo que la modernidad que se propone no se condice con las regulaciones que propone, y el funcionamiento del sistema de relaciones laborales va a ser seguramente más conflictivo, tanto en el marco de las relaciones directas, en las relaciones colectivas y sindicales, y la litigiosidad que derive de esto. Pero están subidos a una ola quienes realmente están detrás de esta reforma, que no es simplemente mi ley, y están pensando en lograr lo que hace 70 años quieren, ¿no? Es decir, destruir el derecho social. Álvaro, son las 5. Se pasó rápido. Sos un genio. Se pasó rápido. La verdad, en principio te agradecemos por venir. Nos gustaría tenerte una vez por semana para poder seguir sacando ahí conceptos. Hay bastante que pensar. Arrojaste luz sobre un poco de dónde viene esto, cómo lo tenemos que pensar y cómo tenemos que tratar de desmenuzar los argumentos cuando a veces decimos, bueno, pero esto igual ya me pasa a mí en mi actividad. Yo soy un técnico de publicidad, trabajo 16 horas, bueno. Digo, todo esto que hoy tiene un marco regulatorio y que te da una colchoneta donde lanzarte cuando ya no podés aguantar con el cuerpo o con la vida, eso desaparece y me parece que hay bastante tela para cortar de esta hora que estuviste, tirando factos, como dirían los libertarios. Si he podido aportar algo, lo que sí. Es seguro, porque ya tenemos muchas experiencias similares de estas políticas económicas, es que la legislación del trabajo no crea empleo, ni destruye empleo. Es la política económica. Claro. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta de la política económica para el ajuste, ¿sí? Como también los protocolos de seguridad y de acceso a la protesta en las calles es una parte de la política. Se han hecho una buena telaraña para generarla. Nosotros hace un par de años conversábamos y decíamos, todo esto no puede ser algo aislado. Esto es una buena telaraña que hicieron para generar las condiciones materiales para poder llevar adelante. Seguramente quizás. Sí, y a veces la falta de memoria, y a veces también que si hoy pensamos, qué sé yo, los 90, pasaron casi 40 años. Pero todavía tenemos los efectos, porque las terminales portuarias se dieron por 30 años, las concesiones nuevas se van a dar por 30 años, nos van a condicionar. Y bueno, el ejercicio de la memoria colectiva es importante y hoy las redes no ayudan mucho porque normalmente te bombardean y nunca sabes muy bien si la noticia es falsa, si es verdadera, si es más o menos. Me parece que hay que tener un poco más de interactuación personal y más calle de andar en la calle, ¿no? Bueno, creo que todo esto aporta también a eso. Gracias por venir, por gracias dedicarnos hasta ahora. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontraremos seguramente en los próximos días con más de estas charlas sobre la reforma laboral. Gracias. Gracias.